Hola, espero te encuentres muy bien. Qué rico poder compartir contigo este espacio. De verdad que para mí es todo un placer. Y qué rico pues que podamos estar estudiando las historias de los personajes bíblicos. De ahí podemos sacar muy buenas enseñanzas y aplicarlas en nuestras vidas. Esto es bien importante, porque recuerden que la Biblia es el manual de vida que Dios nos dejó para que aprendamos a vivir bien. Bueno, vamos hoy a estudiar el Evangelio de Lucas en su primer capítulo y en él nos encontramos con dos personajes muy interesantes. Se tratan de Zacarías y Isabel. Ellos pertenecían a la tribu de Aarón, que en el pasado, a través de Moisés, habían sido escogidos porque Dios le había dado unas especificaciones claras a Moisés para que escogiera quién iba a ser el sacerdote del pueblo. Y consistió en que los que querían ser sacerdotes, por decirlo de alguna forma, debían conseguir una vara de almendro, pero esa vara de almendro no podía tener retoños. La vara que reverdeciera iba a ser la vara de la persona que Dios iba a escoger, y la que reverdeció fue la de Aarón. Así que él comenzó a ser el sacerdote del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo, de ahí en adelante, toda su descendencia tuvieron ese cargo, ser los sacerdotes de Israel. Y Aarón y Zacarías pertenecía a la tribu de Aarón, al igual que su esposa. Por eso él era sacerdote y trabajaba en el templo de Jerusalén. Zacarías e Isabel se habían sentido durante muchísimos años muy incómodos con la situación que estaban viviendo. Resulta que, desafortunadamente, en aquella época, en el pueblo de Israel, existían unas calificaciones para las personas no muy apropiadas. Ellos no tenían hijos. Y para el pueblo de Israel era importante que las personas tuvieran hijos. Una mujer valía si tenía muchos hijos, pero no valía nada ante los ojos de los demás si era una mujer estéril. Y ese era el caso de esta pareja. Isabel era estéril, jamás había podido tener hijos, ya era una anciana y se había tenido que ver sometida durante toda su vida a las críticas de las demás personas. Pero algo bien importante es que la Biblia destaca que ellos eran un hombre y una mujer de Dios, que eran irreprochables ante los ojos de Dios. ¿Qué significa eso? Que ante Dios ellos no tenían tacha, que ellos valían mucho para Dios, que ellos eran de gran estima para Dios y que Él valoraba muchísimo todo eso en ellos. Pero las demás personas no lo hacían. Y mira, muchas veces a ti y a mí puede que las demás personas no nos valoren realmente como Dios nos valora. Pero lo importante no es lo que ellos piensen, lo importante es lo que tú y yo somos delante de la presencia de Dios. ¿Qué puede decir Dios de nosotros? Piensa un poquito, ¿qué puede decir Dios de ti? ¿Será que está contento con tu forma de ser, con tu forma de actuar? ¿Será que tú le demuestras a Dios que lo amas? ¿Lo buscas realmente de corazón? ¿Hablas con Él? ¿Le entregas cada una de las situaciones que vives? Porque para que Dios pueda decir de nosotros que somos irreprochables delante de su presencia, es porque estamos confiando en Él, porque todos los días le estamos entregando nuestra vida, porque dependemos de Él y no tomamos decisiones a la loca, sino que le decimos, Señor, ¿esto está dentro de tu voluntad? ¿Realmente esto es lo que tú quieres para mi vida? Bueno, eso era lo que hacían ellos constantemente. Siempre estaban en oración, buscando a Dios de todo corazón, siempre estaban buscando cómo ayudar a los demás, no solamente por el privilegio que tenían de que Zacarías fuera sacerdote de la iglesia, no, sino porque era algo que les nacía, porque ellos amaban a su pueblo, amaban a Dios y también se amaban a sí mismos, pero sentían tristeza por no tener hijos. Y además las costumbres que tenía el pueblo de Israel pues les afectaban. Y bueno, ahí estaban ellos, ya ancianos y sin hijos, y de pronto con ese dolor en su corazón. Y muchas veces habían clamado a Dios para que Él les diera hijos, para que Él los ayudara, para que Él los bendijera, para que Él quitara esa tristeza de sus corazones.
Y resulta que fueron pasando los años y esa respuesta de parte de Dios nunca llegó. Y resulta que un día Zacarías tenía que ir al templo. Por suerte le había tocado ofrecer el incienso en el lugar santo. El templo tenía 3 compartimentos. Tenía el lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Enseguida estaba el lugar santo y luego estaba el atrio. Y resulta que al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. Y ese día le había tocado a Zacarías ir y ofrecer el incienso. Otra cosa que me gustaría de pronto contarles es que entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Y ese velo separaba el lugar. Y resulta que al lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Zacarías no era sumo sacerdote, eso significa que no tenía permiso para entrar al lugar santísimo, solamente podía estar en medio del lugar santo. Pero junto a la puerta del lugar santísimo había un candelabro. Y precisamente en el momento en el que él estaba esparciendo el incienso, se le apareció junto a ese candelabro un ángel, el ángel Gabriel. Y este ángel venía con un mensaje muy especial de parte de Dios para Zacarías y al mismo tiempo para Isabel. El mensaje era que él era como: mira, Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones y hoy he venido a darte un mensaje de parte de Dios, y es que vas a tener ese hijo que tanto has querido. Pero ojo, Zacarías, no va a ser un niño cualquiera. Ese niño va a ser el que va a estar encargado de preparar el camino del Mesías. Él va a tocar los corazones de las personas de Israel. Va a hacer que los padres se reconcilien con sus hijos. Va a hacer que aquellos que se están portando muy mal de repente comiencen a sentir la necesidad de conocer los consejos de los justos y de portarse bien. Va a hacer que el pueblo de Israel sienta el deseo y la necesidad de recibir al Mesías. Él va a venir con el poder y con la unción que tenía Elías, que era un profeta en el pueblo de Israel. Y va a ser un hombre grande en medio de los hombres. Va a tener un excelente testimonio. Nunca se va a emborrachar. Mejor dicho, este jovencito no se va a portar mal, sino que va a ser desde el vientre de su madre lleno del Espíritu Santo. Y desde ese vientre va a comenzar a prepararse para realmente poder cumplir con la misión que Dios tiene establecida para él. Bueno, imagínate eso. Zacarías no solamente estaba viendo la visión de un ángel, que me imagino que fue algo espectacular, maravilloso y que lo dejó, mejor dicho, perplejo, sino que estaba escuchando que iba a ser el padre de aquel que iba a preparar el camino del Mesías. ¿Y sabes qué significa eso? Zacarías, como sacerdote, durante muchísimo tiempo tuvo que haber estudiado las Escrituras. Ahí está pasando un avión. Y tuvo que haber conocido aquellos pasajes bíblicos que hablaban de esa persona que iba a preparar el camino del Mesías. Y preciso el ángel Gabriel le estaba diciendo: mira, tú vas a ser el papá de esa persona. Era algo que lo sorprendía, y era algo que no le cabía en su mente en ese momento, por varias razones. Primero, comenzó a preguntarse: pero es que yo soy muy viejo. Y mi esposa también es muy vieja, nosotros ya somos ancianos. ¿Cómo es posible que vayamos a tener hijos ya, a esta edad? Además, nosotros le pedimos a Dios durante muchísimos años que nos diera hijos y nunca nos los dio. ¿Por qué precisamente en este momento, cuando todo es casi imposible, Él va a venir a darnos hijos? No, yo creo que me estoy enloqueciendo. Esta es una visión de mi mente. Este que está aquí realmente no es un ángel enviado por Dios. Yo me estoy enloqueciendo. Todo eso pudo haber pasado por la mente de Zacarías. Y el ángel obviamente se dio cuenta de que eso estaba pasando.
Y Zacarías le dijo, ¿y qué señal puedo tener de que esto realmente va a ser cierto? Y el ángel de repente le dice, mira, como tú no has creído, a partir de este momento vas a quedar mudo. No vas a poder volver a hablar hasta el día en que nazca ese hijo que Dios te va a dar. Y Zacarías sí, efectivamente quedó mudo. Y mira, otro aprendizaje que podemos tener aquí es que si yo no tengo fe, yo no puedo hablar de las cosas de Dios. Pero eso no significa que Dios no se mueva en mi vida. Mira, Zacarías era un sacerdote dentro del pueblo de Israel. Era un hombre irreprochable ante los ojos de Dios. Era un hombre de buen testimonio. Era un hombre que sabía amar. Pero en el momento de encontrarse directamente con este ángel, su fe comienza a flaquear. De repente comienza a no creer en lo que está viendo. Y muchas veces a nosotros nos pueden pasar cosas similares. Creemos que no somos capaces de ciertas cosas que probablemente Dios nos está pidiendo y decimos no, esto no debe ser de Dios. Esto realmente no es algo que Dios me esté pidiendo que haga. Me debo estar enloqueciendo. Eso nos podría pasar, ¿cierto? Igual que a él. Y en ese momento, digamos que al igual que Zacarías, quedamos incapacitados para dar testimonio de Dios. Porque nosotros, ¿de qué podemos hablar cuando tenemos fe? Cuando tú tienes fe en algo, simplemente amas ese algo, ¿sí? Crees fervientemente en eso. Sientes que eres capaz. Sientes que lo puedes lograr. Eso hace la fe en nosotros. Imagínate, estoy hablando de una fe muy humana. Ahora imagínate esa fe que viene de parte de Dios y que llena nuestras vidas. Porque recuerda que la fe es un don y es también un fruto del Espíritu Santo. Entonces es un regalo que Dios nos da. Y cuando nosotros activamos esa fe en nuestras vidas, pues vamos a tener la capacidad de llevar el mensaje de Dios de una forma más efectiva porque nosotros la estamos aplicando en nuestra vida, lo estamos viviendo. Desafortunadamente Zacarías en ese momento dudó. Y lo que yo quiero que puedas entender es que todos podemos dudar, ¿sí? Y eso no significa que Dios no va a seguir haciendo su obra. Claro que la sigue haciendo. Es más, mira, Zacarías salió del templo y las demás personas estaban afuera esperándolo porque había tardado muchísimo y decían, algo tuvo que haber pasado con Zacarías. ¿Quién sabe qué pasó? Vamos a seguir esperando. Cuando Zacarías sale y la gente se da cuenta que no puede hablar, pues inmediatamente comienzan a pensar, algo le pasó allá. Allá tuvo una visión. Dios estuvo con él. Algo le tuvo que haber pasado. Mira, no podía hablar. Pero Dios, con lo que había hecho, estaba dando testimonio al pueblo de que Él estaba en medio del pueblo y de que Él amaba al pueblo y que traía una gran bendición para Israel. Y esa gran bendición era el nacimiento de aquel que iba a preparar el camino del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿no te parece? Claro que sí. Por lo menos a mí me encanta. Y bueno, Zacarías, ¿qué hizo en ese instante? Cuando la gente se arrimó y comenzó a preguntarle, intentaba por señas darles a entender qué era lo que había pasado, pero la gente no le entendió. Pero en su mente, en la mente del pueblo, quedó que algo grande había sucedido en aquel lugar y que más adelante se iban a estar dando cuenta de qué era lo que había pasado. Y todos estaban a la expectativa. Y mira, aquel del que de pronto muchas veces se burlaron y aquella comenzaron a ser el centro de atención de todas las personas que habían estado presentes ese día en la celebración. Y fuera de eso, la noticia comenzó a extenderse por todas partes. Tanto es así que cuando Zacarías regresó a su casa, y Isabel
Quedó en embarazo, pero se demoró 5 meses para salir. Pero ella, desde el momento que se enteró, comenzó a estar muy alegre. Realmente esto era algo que la satisfacía. Y decía, Dios mío, gracias. Gracias porque has quitado ese dolor que había en mi corazón. Y gracias porque me has permitido que delante de todo el pueblo de Israel yo me vea como una mujer bendecida, porque ahora sí puedo tener hijos, no importa que sea una anciana, porque es que eres tú quien me da las fuerzas y eres tú quien ha querido darme este regalo tan especial. Y mira, aquí quiero detenerme un poquito para que pensemos qué cosas tú le has pedido a Dios durante muchísimo tiempo y Él no te las ha dado. Puede que no te las dé simplemente porque no están dentro de tu voluntad y porque lo que le estás pidiendo es algo que puede afectar tu vida negativamente o puede afectar la vida de los demás. Porque al pedirle cosas a Dios, nosotros primero debemos saber si realmente eso que quiero pedirle a Dios puede estar dentro de su voluntad. Y para hacerlo, pues tengo que estudiar la Biblia, tengo que mirar si realmente eso me ayuda a mí, ayuda a los demás y está motivado por el amor. Pero puede que dentro de la voluntad de Dios sí esté el deseo de darte eso que le estás pidiendo. Pero no es en este tiempo, puede que sea más adelante, como les pasó a Zacarías y a Elizabeth. Ellos le estaban pidiendo a Dios eso desde que estaban jóvenes. Duraron años y años y años pidiendo un hijo. Y Dios se los vino a traer en el momento preciso, en el momento justo, cuando realmente debía nacer ese niño, porque no podía nacer antes, o si no, no iba a poder preparar el camino para el Mesías. Mira que esto es bien importante. Dios siempre trae todas sus bendiciones a su tiempo, en el momento que realmente nosotros las podemos aprovechar de la mejor forma posible. Bueno, vamos a mirar ahora cuál fue la promesa que Dios le dio a Zacarías y a Isabel con respecto a ese hijo que iban a tener. Primero, que iba a ser el niño que iba a preparar el camino para que andara el Mesías. Segundo, que este niño iba a estar lleno del espíritu de Elías. Elías en la antigüedad fue un profeta del pueblo de Israel que tuvo muchísimo poder espiritual. Se dice que Elías nunca vio la muerte, que una carroza con unos caballos que estaban en medio de llamas de fuego bajaron por él y lo llevaron directamente al cielo. Bueno, el pueblo de Israel ha estado esperando la venida de Elías, pero lo interesante es que el ángel le dice a Zacarías, mira, el hijo que tú vas a tener va a tener el mismo espíritu de Elías. ¿Qué significa eso? Que iba a tener la fuerza, el ímpetu, el poder, la unción muy similar a la que tenía Elías. Va a ser un hombre grande y poderoso en medio de su pueblo. Y otra cosa muy importante es que desde el vientre de su madre, él va a tener la unción del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que va a estar capacitándose por medio del Espíritu Santo para dar testimonio de Dios, para poder realmente preparar ese camino para el Mesías. Y mira, tú y yo también necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos los hombres de Dios que han dado testimonio, que han sido mártires, que han edificado la iglesia, todos lo han hecho por medio del Espíritu Santo, porque realmente no es en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas no podríamos hacer nada bueno hablando espiritualmente. Todo depende de Él. Depende de que el Espíritu Santo se mueva en tu vida o se mueva en mi vida. Pero ¿qué necesitamos para que Él lo haga? Que nosotros estemos dispuestos a entregarle nuestra vida a Dios completamente. Porque un día nuestros padres le entregaron nuestra vida a Dios a través del bautismo. Pero ya depende de nosotros que lo busquemos todos los días en oración, que leamos su palabra, que dejemos que Él llene nuestras vidas de su amor para que realmente podamos dar buenos frutos. Así que dependemos única y exclusivamente de Él para poder hacer la voluntad de Dios. En nuestras propias fuerzas eso es imposible.
Pero por eso Jesús nos dejó al Espíritu Santo. Pero algo bien interesante es que se lo dio a Juan el Bautista desde el vientre de su madre. Y esa mamá experimentaba ese gozo. Ella sentía la presencia del Espíritu Santo. Imagínate cómo se podría sentir Isabel al tener ahí al Espíritu Santo moviéndose en su vida de una forma especial. Aunque era una anciana, comenzó a sentirse joven. Comenzó a sentir más fuerzas, comenzó a sentir un gozo que superaba cualquier alegría que ella hubiera podido tener en la vida. Comenzó a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mira, todas esas cosas Dios también nos las quiere dar a ti y a mí. Él quiere que seamos verdaderamente felices, pero quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida, que nosotros le digamos: hey Señor, mira, yo ya no quiero ser el dueño de mi vida así como así. Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, que seas tú quien me guíe, que seas tú quien me muestre el camino, que seas tú, Señor, quien me dé la fuerza y la sabiduría para poder vivir bien. Aquí estoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora vamos a mirar otro tema muy interesante, y es que con lo que hemos visto hasta el momento podríamos decir, no, pero ellos eran especiales y Dios los tenía ya predestinados para algo. Pero ¿a mí qué me va a tener Dios predestinada para algo? Y mira, esto de la predestinación, pues es, digamos que un tema un poquito complicado, porque Dios a cada ser humano le tiene algo especial. Y dentro de ese algo especial es que nosotros aprendamos a vivir bien y seamos felices aquí en esta tierra y aprovechemos el tiempo lo mejor posible. Que llevemos su palabra, que llevemos su presencia, que nos dejemos llenar de su amor y que el Espíritu Santo sea haciendo su obra en nuestras vidas. Eso es algo que está dentro del plan de Dios para ti y para mí. Pero también Dios nos dio algo que se llama libre albedrío. Y en ese libre albedrío yo le puedo decir a Él: ¿sabes qué, Señor? A mí no me interesa entregarte mi vida, porque es que a mí me parece como un poco aburridor eso de vivir en el amor y de vivir tranquilo y de vivir en paz. Eso a mí no me gusta. Yo quiero hacer con mi vida pues lo que a mí se me dé la gana. Yo no quiero que tú tomes el control de mi vida. Eso le podríamos decir a Dios. Puede que no se lo digamos con esas palabras, pero con nuestras acciones muchas veces le decimos eso a Dios. Y entonces eso que Dios tenía preparado para nuestras vidas, pues ya no llega. ¿Por qué? Porque yo le he dicho a Dios: no me interesa, y porque Él me dio libertad para escoger. A Zacarías, a Isabel y a Juan, Dios les dio libertad para escoger qué hacer con sus vidas, pero ellos tomaron la mejor decisión: seguir a Dios de todo corazón, servirlo con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, sin importar si el resto del mundo se burlaba de ellos. Siempre fueron agradecidos, y por eso Dios los tenía como si fueran hombres y mujeres sin tacha, y eso permitió que las bendiciones de parte de Dios llegaran a sus vidas. Humanamente hablando, parecía que hubieran llegado tarde, ¿cierto? Pero no, llegaron en el tiempo de Dios. Y bueno, eso es lo que Dios también quiere para nosotros. Así que te invito a que busques a Dios de todo corazón, a que le entregues todos tus pensamientos, a que cuando vayas a planear algo para hacer, le digas: Señor, ¿esto está dentro de tu voluntad? ¿Esto es realmente lo que tú tienes para mí? Porque mira, si está dentro de la voluntad de Dios, Él te va a bendecir. Y si no, si tú decides hacer tu voluntad, pues simplemente también vas a tener que asumir las consecuencias de tus actos. Pero si estás haciendo la voluntad de Dios, Dios es el que pelea las batallas por ti. Así que, bueno, espero que la vida de Zacarías, de Isabel y la vida que va a empezar de Juan te hayan permitido sacar algo bueno. Dios te bendiga, te mando un beso y un abrazo fraterno. Y bueno, recuerda que si te ha gustado este canal, entonces suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Dios te bendiga. Chao.